Miss yo estoy nervioso. Oye, yo nunca pensé que me iba a tocar entrevistar a una Miss Universe. No, o sea, esto es la algo... tengo de frente y estoy aquí toda emocionada. Un fuerte aplauso para Bárbara Palacios. Bienvenida a Nueva Ya Vida. la gente linda del Facebook que puede, ¿verdad?, disfrutar de esta belleza. Muchísimas gracias. Bárbara, bienvenida a Puerto Rico. Sé que has venido anteriormente. Sí, en muchas oportunidades. Puerto Rico es parte de mi vida desde pequeña, joven, adulta, con mis hijos, con mi esposo. En muchas oportunidades, y también he venido en muchas oportunidades de trabajo, de actividades, o sea que ha sido siempre una bendición estar en Puerto Rico y lo más interesante, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a mí me coronó en 1986 una hermosa puertorriqueña, Deborah Carty-Du, ¡Wow! fue quien me coronó como Miss Universo 86 en la preciosa Panamá. Qué bien. Qué bien. Mira qué cosa. Eres autora de varios libros que ya mismito nos vas a estar contando algo de eso. Correcto. Pero también has sido galardonada, ¿verdad?, por People en Español como una de las 25 mujeres más poderosas e influyentes. Eso ocurrió en el 2014, ¿cierto? Cierto, y en el 2016 en el Congreso me dieron también un reconocimiento como mujer latina y he tenido pues la oportunidad de representar no solamente a mi amada Venezuela siempre, sino a Latinoamérica. Y a eso me ha abocado durante todos estos años. Vamos a refrescar tu historia. Ok. 1986. Vámonos un poquito antes. Okay. ¿A qué se dedicaba Bárbara Palacios? Yo empecé a estudiar muy jovencita, a los 17 años. Ajá. Me convertí en el mundo de la producción, estudié publicidad y mercadeo. Trabajé muchos años como productora y finalmente fui ejecutiva de cuentas. Y cuando tenía 22 añitos, ya yo era una junior ejecutiva de cuentas y allí fue cuando vino el momento de participar en el concurso Miss Universo. Y tengo entendido, estuve leyendo unas notitas, que a ti no te gustaban los concursos de Para belleza. Mira nada. esto, Fernán. Para nada. A ella no le gustaban, y no solo no le gustaban, hacía ciertos comentarios como que jamás yo sería una Jamás, sí, hay portadas de la época en donde me entrevistan y yo digo, nunca jamás seré Miss. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió que te llevó hasta allá? Cambió el hecho de que, bueno, primero yo siempre aposté por ser una profesional, por prepararme. Parte de esa historia en los primeros libros, pero en este hablo un poco más acerca de que vengo de una familia muy disfuncional y para mí lo más importante era lograr sanar, salir adelante, prepararme, ser diferente a lo que había visto en el espectro familiar y lograr también de alguna manera sanar a mi familia, ayudarla. Uh-huh. Entonces por eso quise empezar a trabajar muy joven, también lo necesitaba, tenía que pagar mis estudios universitarios y por eso a los 17 años empiezo en producción y trabajaba de noche para pagar mis estudios y de esa manera graduarme. Y una vez que estoy ya en el mundo de la publicidad y como ejecutiva de cuenta, y venía todo esto del Miss Universo, del Miss Venezuela, y por 5 años me buscaban constantemente. Yo decía siempre que no. El presidente de la empresa para la cual trabajaba en aquel entonces en Caracas, Venezuela, me dijo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no participas? Sí, además tienes una historia bellísima que puedes compartir. Tú siempre hablas que no es la mujer de lo bonita, de lo físico, sino de lo interior, de su manera de ser, de su personalidad, y puedes hablar también de la mujer profesional. Y eso me llamó la atención y como publicista él me dijo, tú tienes un mensaje que llevar y ¿por qué no lo utilizas? Entonces eso me convenció y fue así como participé porque nunca me gustaron los concursos. Es más, cuando de pequeña mamá me decía para disfrazarme de reina, yo le decía que no, yo quería ser Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Tengo una curiosidad por tu experiencia, ¿verdad? Sí. Porque dices que te insistían mucho en que participaras en concursos. A mí nunca me ha insistido que participe en ninguno. ¿A qué se puede deber? Bueno, quizás porque en tu época no estaban los Mister Universo. Entonces, por eso. Pero uno nunca sabe. Estoy claro, sí. Pero ahora hay muchos concursos de hombres, de caballeros. O sea, que de repente pudiera ser una alternativa para ti. Oye, Bárbara, el libro, para nosotros los hombres, ¿lo podemos leer? ¿Hay algo para nosotros? Claro que sí, porque, bueno, siempre mis libros son para toda la familia, pero obviamente me he dedicado a la mujer. Son 14 capítulos que hablan de diferentes áreas de la mujer, como madre, como esposa, como emprendedora, también en aquellas áreas de su vida donde hay heridas profundas y donde tenemos que sanar, tenemos que perdonar,
tenemos que salir adelante. Pero yo digo que los hombres también se tienen que atrever a ser bárbaros en el amor a las mujeres que están en su vida, sus madres, su esposa o su novia, sus compañeras de trabajo, su hermana, todas aquellas mujeres que rodean su vida, porque él va a apreciar mucho más a la mujer a través de este libro, que estoy segura que me va a encantar. Y como yo siempre digo, no porque ninguno está por encima de nadie, sino por el contrario, porque somos un hermoso equipo. Dios nos ha dado la bendición de poder estar juntos como equipo, y como equipo en matrimonio, como equipo y compañeros en el trabajo, como equipo y ciudadanos en el mundo. Y yo creo que es tan importante que siempre estemos conscientes de la labor y de las actividades que tiene el hombre, pero también de la labor y las actividades que tiene la mujer. Y en la medida que podamos comprender más a cada uno, yo creo que es la mejor manera de poderla apoyar. Sé que tienes muchas historias, y por las titulares de las introducciones y la tabla de contenido del libro, sí, veo que hay muchos momentos donde sé que estás abriendo el corazón y dando unas recomendaciones. Pero yo quiero saber cuándo llega Cristo, cuándo conociste al Señor. Yo conocí a Dios primero muy chiquitica, Ajá, porque vivía en una familia muy disfuncional, y ya a la edad de 6, 7 años yo hacía una maletica en mi casa y le pondría juguetes y una muda de ropa, como quien dice, y decía, yo me quiero ir a vivir a la casa de Dios. De papá. Y yo pensaba que Dios tenía una casa física, y entonces siempre le decía a mi mamá que yo me quería ir a vivir a casa de Dios, y la ponía en las noches a llamar a las iglesias porque yo le decía, ella me lo trataba de explicar, que no había una casa física, que Dios estaba en el cielo, aunque en mi casa Dios obviamente no era el centro de mi familia. Mamá me trataba de dar explicaciones en lo poco que ella manejaba. Y entonces yo la ponía a hablar y decía no, le agarraba lo que eran las páginas amarillas. Las páginas amarillas en Venezuela eran donde estaba toda la información de los teléfonos. Sí. Y yo le decía, aquí busca las iglesias y llama y pregunta dónde está la casa de Dios. Y bueno, hay pasajes en el libro donde yo hablo de eso, y bueno, pasaban muchas veces que mamá llamaba y obviamente no la atendían porque considerarían que era una locura que una niña estuviera llamando por teléfono para preguntar la casa de Dios. Hasta que por fin un día un ministro de una iglesia me atendió y me dijo que Dios estaba conmigo, que Dios estaba en mi corazón, y me lo puso como un cuento para niña, porque yo era una niña, y me dijo que Dios se podía hacer pequeñito y grande, y que podía entrar a mi corazón, y que nunca me iba a abandonar, y que estaría siempre en mi corazón, y que cada vez que tuviera miedo o estuviera debajo de mi cama o dentro del closet o dentro del baño, donde yo le contaba que pasaba momentos porque veía situaciones muy adversas, que me tocara el corazoncito, y que esos latidos que iba a sentir eran los latidos de Dios. Y eso me permitió entender a esa corta edad de que teníamos un padre que es nuestro Señor amado, que nos ha creado. Y a partir de allí, en la medida que fui creciendo, quise saber más de Dios, y en la misma medida que quise saber más de Dios, las situaciones en mi familia cada vez empeoraban más. Así que doy gracias a Dios de que tuve esa oportunidad de reconocerlo tan joven, porque vinieron momentos muy duros, muy crudos, muy trágicos en mi vida, a donde no quería ni siquiera vivir, sino que le decía, Señor, llévame contigo, Dios, llévame contigo. Y fue así como entendí que Dios me había dado una vida y una oportunidad, y que en vez de pedirle que me llevara con Él, debía decirle, ¿cómo me enseñas a vivir a pesar de todo esto? Entonces ahí fue cuando aprendí a perdonar, aprendí a través de Dios a entender que tenía que sanar, que tenía que buscar salir adelante, tener un enfoque hacia el estudio, hacerme una profesional y tratar de en alguna manera ayudar a mi familia a través de la fe. Y fue así lo que me propuse, y puedo decir que en muchas áreas lo logré porque mi familia viene de ser disfuncional por generaciones. Y como el mundo es, en la mayoría de los casos, y lamentablemente las estadísticas lo dicen hoy, el 85% del mundo, de las familias en el mundo, son disfuncionales. Y esto es terrorífico, que nada más podamos decir que el 15% de las familias en el mundo son funcionales. Esto es una alarma que todos tenemos que empezar a prestar atención. Cuando hay disfuncionalidad, las personas consideran que eso es normal, y por lo tanto, cuando crecen, se forman, se casan, vuelve la disfuncionalidad y se repite generacionalmente. Entonces, ¿cómo poder entender que la disfuncionalidad no es algo con lo que nos debemos quedar? Que no podemos tener miedo a hablar las cosas que son de agresión, que debemos tomar parte en ello, debemos también denunciar a los agresores, también tenemos que buscar ayuda,
tenemos que decir sí, soy agredida o verbalmente o físicamente, o soy agredido. O sea, ser responsable y no tener miedo. Y ser responsable, ¿por qué digo ser responsable? Porque tienes que ser responsable con la vida que Dios te dio. Y no puedes seguir guardando cosas en tu ser por miedo, por vergüenza o porque piensas que las cosas van a empeorar. Una familia disfuncional que no logra sanar nunca va a poder ser una familia normal. Entonces, ese es el principio de mi libro o el primer capítulo, porque hablo de muchísimas otras áreas. Hablo del aborto, hablo de la mujer empresaria, hablo de la defensa de los animales, de la defensa de los niños, hablo del matrimonio, de que sí podemos, personas que venimos de familias disfuncionales, tener un matrimonio sano. Estoy casada hace 31 años, tengo mis 2 hijos ya de 26 y 21 años, y ellos también, por cierto, en el capítulo del matrimonio, un matrimonio con complicidad, ellos hablan, ellos escriben y hablan y dan su testimonio de lo que han visto en el matrimonio de sus padres. Sé que eres una mujer muy disciplinada. No sé si esto viene desde antes del concurso, ¿verdad? Desde ganar. Siempre. Desde pequeñita. Estudiosa, te gustan los deportes, eres vegana, sí. O sea, guardas mucha disciplina. Pero sí hay algo que me llama la atención en uno de los capítulos que le llamas integralmente bella. Sí. Porque yo creo que esta generación a veces le da mucha importancia solamente a lo externo. Es correcto. Y entiendo yo que en este capítulo debes tocar ese tema. Totalmente integral. Y es la verdadera belleza. Y yo trato de explicarle a las personas que, y tengo la moral para decirlo, la belleza física no da felicidad. Te puede agradar un momento y eso puede ser simplemente algo pues grato, pero no es la felicidad. La felicidad realmente es cuando tú conoces tu interior y te das cuenta los dones, las capacidades, las bellezas que Dios ha puesto en ti como ser humano, y que muchas personas no logran reconocerlas y pueden pasar toda la vida y morirse y no saber quiénes verdaderamente eran. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocernos? ¿Cómo podemos saber lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y cómo podemos exteriorizar esa belleza interior a pesar de las circunstancias difíciles que nos toque enfrentar? Porque a todos nos ha tocado. Hay personas que al verme como Miss Universo, verme exitosa o verme como persona pública a través de todos estos años, piensan que, bueno, Bárbara pues le ha ido todo bien y el éxito la ha acompañado desde niña. Y no, mi vida de niña y de adolescente fue como una prisión, no fue un palacio. Y después como mujer, adulta, como madre, como esposa, uno siempre sigue viendo situaciones adversas o en la profesión. También hablo sobre qué hacer cuando vienen situaciones de fracaso profesionales, y yo los he pasado, y cosas que pensaba que iban a ser exitosas no fueron. Entonces el éxito no es lo que muchas veces las personas ven, que todo ha salido bien. No, el éxito puede ser justamente el reflejo de muchos fracasos y que uno ha continuado siendo perseverante. ¿Sabes qué? Más integral. Que tu belleza, me gusta tu inteligencia y tu valentía, porque cuando tú examinas quizás la vida, ¿verdad?, de algunas misas que han estado en estos momentos, pues quizás perpetúan esta cuestión de la belleza, del cuerpo, y tratan de plasmar una imagen de una mujer que no se atrevería a hablar lo que tú estás conversando aquí con todo Puerto Rico. Muchas Oye, gracias. Vengo de aquí. Esto fue lo que yo utilicé, estas son mis herramientas, esto fue lo que hizo Dios. Sí, lo que hizo Dios es en una mi mujer vida, valiente. y además, sobre todo, también darle gracias a Dios por cada año, por cada momento. Darle gracias a Dios. Yo tengo 55 años y no me quitaría ni un minuto, ni un segundo, ni un mes. No tengo votos, no tengo cirugía. Soy totalmente 100% natural, aunque no me crean, esa es la realidad. Déjame hacer una aclaración, yo tampoco. Eso, ya somos dos. Ya somos dos. Ay, y decirle a la mujer y al hombre que en el tiempo que estamos aquí en la tierra es cortico, es muy corto, es pasajero. Tenemos que trabajar no por nuestro físico, tenemos que trabajar por nuestro espíritu, que ese sí puede ser eterno si te atreves a seguir a Dios y a confirmar a Dios en tu vida. Me preguntaste de Cristo. Sí. Yo reconocía al Padre Dios de pequeña, pero no conocía a Cristo. A los 15 años fue cuando reconocí a Cristo en mi vida, a través también de situaciones muy, muy adversas, y a partir de allí empezó poco a poco, porque conocer al Señor es también lo maravilloso. Vas conociendo al Señor y vas profundizando con los años en tu crecimiento y en tu paso por la vida, y ya como mujer adulta, casada,
con mis hijos decidí entonces estudiar la palabra, hice toda mi máster en teología, porque entendí que mi misión de vida era justamente llevarle a otras personas que no tenían la oportunidad o que no han conocido al Señor, o que no han tenido la oportunidad, o que por tantas situaciones adversas, justamente lo primero que dicen o lo primero que niegan es la existencia de Dios en su vida, o el deseo de conocer y seguir a Dios. Entonces entendí que mi misión de vida era justamente que Dios me había dado esta plataforma pública para llegar a aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer a nuestro Señor. ¿Quieren conocer más de Bárbara? Su libro que se llama Atrévete a ser Bárbara. Mañana miércoles a las 7 en punto en The Bookmark en San Patricio. Allí ella va a estar. Mire, hablar con ella, ¿verdad? Es un desafío, de verdad. Me encanta la frase que utilizas, tú eres única, lo descubrirás en la medida que te propongas hacer mejor que ayer. Te damos las gracias, Bárbara, por tomar de tu ocupado tiempo y venir aquí a este rinconcito. A ustedes, y los espero mañana. Me encantaría que estén allí con nosotros a partir de las 7 de la noche. Les firmaré su libro, compartiré con ustedes, nos tomaremos fotos, y también agradecerle mucho a Puerto Rico, que han abierto esta isla preciosa que siempre lo ha sido, y en medio de tantas circunstancias adversas, abrirle un espacio a mi comunidad venezolana. Dios los bendiga por eso, a respaldar a nuestra comunidad, y a ustedes venezolanos, mis hermanos queridos. Recordemos que donde estemos y nos han abierto un huequito, un espacio, un trabajo, una posibilidad, vamos a dar el 100% y más allá, porque tenemos siempre que dar a conocer nuestra idiosincrasia, nuestro gentilicio como venezolano, y siempre poner a Venezuela por alto, porque no por el que unos han hecho tanto y han manchado el nombre de Venezuela, la mayoría somos mejores, somos buenos, y podemos llevar siempre nuestro país adelante. Además, como latinoamericanos, tenemos que ser más unidos, edificarnos, ayudarnos, apoyarnos. Así que gracias, Puerto Rico, por ese amor y por abrir las puertas a mi comunidad venezolana. Gracias, Dios los bendiga. Tremenda. Gracias por estar acá. Bárbara Palacio.